Me ignoró toda la noche, pero en el momento en que me fui, todo lo que tan cuidadosamente ocultaba bajo capas de encanto y profesionalismo comenzó a salir a la luz, como grietas extendiéndose sobre hielo fino. Las luces multicolores de la fiesta corporativa todavía parpadeaban débilmente a lo lejos, proyectando un resplandor artificial sobre los rascacielos del distrito financiero, mientras yo salía al frío y cortante aire nocturno de Santiago. No di un portazo al salir del elegante edificio de cristal y acero, aunque las ganas no me faltaban. No grité ninguna acusación amarga al vacío, aunque mi garganta ardía con palabras no dichas. Simplemente me fui, evaporándome silenciosamente en la indiferente oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. Nadie me siguió, por supuesto, ni siquiera ella, Valeria, mi esposa desde hacía 6 largos años, la razón por la que había accedido a regañadientes a asistir a ese evento infernal. 15 minutos antes, apenas un suspiro en el tiempo, me había arrastrado a través de esas mismas puertas giratorias de cristal, forzando una sonrisa tensa y poco convincente, mientras su mano delgada y fría se aferraba a la mía con una fuerza sorprendente, como si ese simple contacto físico significara algo profundo y real entre nosotros. Ya no lo significaba. Ni siquiera se suponía que yo debía estar allí esa noche. Era la fiesta anual de fin de año de su prestigiosa empresa de marketing, un evento lleno de ejecutivos engreídos, colegas competitivos y el tipo de glamour superficial que siempre me había hecho sentir profundamente incómodo y fuera de lugar. Usualmente inventaba alguna excusa convincente para evitar estas ocasiones, pero ella había insistido con esa dulzura calculada que usaba cuando quería conseguir algo. Dijo que significaría mucho para ella si la acompañaba esta vez, que era importante para su carrera, que nos vieran juntos como una pareja poderosa, que finalmente pasaríamos tiempo de calidad juntos después de semanas de distancia emocional. Puras mentiras, como ahora comprendía dolorosamente. Así que, como el tonto complaciente que era, me quedé rígidamente a su lado durante los primeros 30 minutos, sintiéndome como un accesorio torpe y mal ajustado, mientras ella saludaba efusivamente a todo el mundo, con besos al aire y cumplidos exagerados. Toda esa multitud indistinguible de gente con dientes sospechosamente perfectos y blancos, risas escandalosas que sonaban forzadas y nombres que parecían más sacados de marcas de automóviles de lujo que de personas reales. Borja, Iñigo, Constanza, Doménica. Me presentó quizás una vez, o tal vez 2, siempre de pasada, casi como una ocurrencia tardía e irrelevante. «Ah, y este es Omar», decía rápidamente, con una sonrisa fugaz dirigida a mí, antes de desviar hábilmente el foco de atención de vuelta a ella o a su interlocutor importante, antes de que yo pudiera siquiera tomar aire para responder una pregunta educada sobre mi propio trabajo, mucho menos glamuroso, por supuesto. Luego, como una escena de película mal editada y escrita en avance rápido, se fue adentrando inexorablemente más y más en el corazón bullicioso de la multitud, separándose físicamente de mí sin una palabra, convirtiéndose gradualmente en una silueta resplandeciente y distante bajo las luces estroboscópicas, una figura que desaparecía entre conversaciones aparentemente más interesantes, risas más profundas y significativas, y ojos masculinos definitivamente más cálidos y admiradores que los míos, que la seguían con una mezcla de resignación y creciente amargura. Me quedé varado, y solo junto a la ostentosa fuente de pisco sour que burbujeaba en el centro del salón, sintiéndome completamente invisible y fuera de lugar, un pez de agua dulce en un océano salado y hostil. Ni siquiera me gusta el pisco sour, es demasiado dulce. La observé desde lejos, fingiendo interés en la decoración minimalista, mientras ella se retorcía coquetamente un mechón de su cabello perfectamente peinado
y se inclinaba demasiado cerca, invadiendo claramente el espacio personal de un hombre alto y distinguido con un traje azul marino impecable que gritaba «Dinero viejo». Tenía el tipo de mandíbula cuadrada y definida que la gente nota y comenta en voz baja, el tipo de rostro que adorna las portadas de las revistas de negocios. Valeria le tocó familiarmente el pecho, no el hombro de forma casual, enfaticémoslo dolorosamente para que quede claro, directamente sobre el corazón, cuando él se rió estruendosamente de algo ingenioso que ella acababa de decir. Una mujer elegante y algo mayor parada a mi lado, sosteniendo con pericia una copa de champán espumoso, se inclinó discretamente hacia mí y susurró con una curiosidad mal disimulada teñida de compasión. ¿Es tu novia? No dije nada. No podía. Simplemente forcé una sonrisa tensa y vacía, el tipo exacto de sonrisa incómoda que uno suele poner en los funerales cuando no sabe qué decir ni cómo consolar. Luego, sin una palabra de despedida a nadie, sin montar la escena dramática que quizás ella esperaba o incluso deseaba, me di la vuelta y me fui. Solo buscando desesperadamente aire fresco, aire real que no apestara a una mezcla sofocante de perfume caro, a falsas promesas susurradas al oído y a una sinceridad tan artificial y superficial como las plantas de plástico cuidadosamente dispuestas en el lobby del edificio. Mi teléfono vibró insistentemente en el bolsillo de mi pantalón, justo mientras pasaba junto a un carrito de completos humeantes estacionado en la esquina. El olor familiar y reconfortante del pan caliente y la palta recién molida llenando el aire nocturno. La ciudad, completamente indiferente a mi pequeño drama personal y a mi corazón roto, había comenzado a respirar de nuevo a mi alrededor, viva, ruidosa y caótica. Lo saqué con manos temblorosas, la pantalla iluminando mi rostro cansado. Era ella, Valeria. Un solo mensaje, críptico y autoritario. Ven. Solo esa palabra imperativa, escrita toda en mayúsculas para enfatizar la urgencia o la orden, sin ningún contexto, sin un por favor, sin siquiera un signo de interrogación. Como si yo fuera simplemente un perro fiel y obediente, al que había olvidado convenientemente llamar antes de salir de casa, y ahora requería mi presencia inmediata. Me quedé mirando fijamente la pantalla brillante, paralizado en medio de la acera concurrida, como un fallo absurdo y anacrónico en el sistema operativo fluido de la noche santiaguina. Los coches pasaban rugiendo a mi lado, sus luces barriendo mi figura inmóvil. Un hombre de aspecto estresado maldijo furiosamente a un taxi amarillo que casi lo atropella al pasar un semáforo en rojo. Alguien, invisible en la oscuridad, se rió a carcajadas desde un bar al otro lado de la calle, un sonido alegre y despreocupado que contrastaba brutalmente con mi propia miseria silenciosa. Pero yo simplemente me quedé allí, plantado, inmóvil como una estatua olvidada, con el teléfono frío y vibrante en la mano, la mandíbula apretada hasta el punto de sentir dolor, los pies inexplicablemente pegados al cemento agrietado de la vereda. Ella quería que volviera, eso estaba dolorosamente claro, pero sabía, con una certeza helada que se instalaba en mis huesos, que no era porque me extrañara sinceramente, no porque lamentara haberme ignorado y humillado públicamente. No, ese mensaje corto y tajante no olía ni remotamente a amor, a preocupación o a arrepentimiento genuino. Apestaba inconfundiblemente a control de daños, a manejo de crisis personal, a un intento desesperado por mantener las apariencias. Y yo, parado allí bajo la luz anaranjada y parpadeante de las farolas urbanas, no estaba del todo seguro de si yo era el daño colateral que necesitaba ser contenido urgentemente o simplemente el peón obediente que estaba siendo controlado una vez más en su complejo juego social. La acera fría, sucia y agrietada bajo las suelas de mis zapatos incómodos se sentía infinitamente más real, más sólida y más honesta que cualquier cosa que hubiera sucedido en las últimas 2 horas sofocantes
dentro de ese edificio de cristal y acero lleno de gente falsa y sonrisas vacías. El viento nocturno que soplaba desde la cordillera era cortante, real, implacable. No suave, cálido y perfumado como Valeria siempre pretendía que era la vida, como si viviera permanentemente dentro de una campaña publicitaria cuidadosamente editada para una marca de lujo. Por una vez, quizás por primera vez en mucho tiempo en su presencia, yo no estaba fingiendo absolutamente nada. Los estúpidos zapatos elegantes que ella me había insistido en usar me apretaban los pies hasta causar dolor físico. El cuello almidonado de la camisa de vestir me picaba la piel con insistencia. Tenía las manos heladas por el frío inesperado de la noche. Pero toda esa suma de pequeñas incomodidades, dolorosamente reales y tangibles, seguía siendo infinitamente preferible a la sensación sofocante de ser tratado como un mueble invisible, un accesorio prescindible, en esa fiesta llena de apariencias. Seguí mirando fijamente el mensaje en la pantalla, casi hipnotizado por su brevedad insultante. Ven. Sin ninguna puntuación que suavizara la orden, sin la más mínima sombra de disculpa por su comportamiento, sin la más mínima explicación de por qué mi presencia era repentinamente requerida. Solo una orden seca, directa y autoritaria. Debería haberlo ignorado por completo, por supuesto. Debería haber guardado el teléfono en mi bolsillo, seguido caminando hacia la nada y nunca mirar atrás. Una versión más inteligente, más fuerte, con más amor propio, de mí mismo habría seguido caminando sin dudarlo. Habría apagado el maldito teléfono para siempre, o lo habría arrojado al río Mapocho. Se habría subido al primer metro o micro nocturno y habría desaparecido silenciosamente en una noche anónima que no hacía preguntas incómodas ni exigía explicaciones. Pero, lamentablemente, como ya he admitido, nunca he sido consistentemente la versión idealizada de mí mismo que más admiro, especialmente cuando se trataba de complacer o apaciguar a Valeria. Así que, como el marido débil, predecible y desesperadamente necesitado de aprobación en el que me había convertido gradualmente, sin siquiera darme cuenta a lo largo de los años, di media vuelta resignadamente y empecé a caminar lentamente de regreso hacia el edificio brillante, hacia la fuente misma de mi reciente y aguda humillación. Cuando volví a entrar en el ostentoso y ahora casi vacío lobby del edificio corporativo, el mismo portero uniformado que me había visto salir apenas unos minutos antes ni siquiera levantó la vista de su revista deportiva. Mi invisibilidad era, al parecer, un estado constante y universal esa noche, dentro y fuera de la fiesta. El largo viaje de regreso en el ascensor panorámico fue opresivo y silencioso, lleno únicamente de mi propio reflejo cansado, pálido y derrotado, devolviéndome la mirada con una expresión de reproche desde las múltiples superficies de cromo pulido y espejado que cubrían las paredes. Parecía la viva imagen de alguien que simplemente no sabía cuándo, ni cómo, dejar de dar infinitas segundas, terceras y cuartas oportunidades a la gente equivocada que no las merecía. La azotea, al volver, estaba aún más ruidosa y animada que antes. La fiesta claramente había subido de nivel y descontrol en mi breve ausencia, alimentada por el alcohol gratuito y la música electrónica a todo volumen. Una carcajada estridente y algo vulgar estalló en una esquina justo cuando salí torpemente del ascensor, pero se apagó abruptamente, casi cómicamente, en cuanto la gente se dio cuenta de mi inesperada y probablemente inoportuna presencia. Algunos ojos curiosos y culpables se desviaron rápidamente hacia Valeria, buscando su reacción o su señal. Otros, sin embargo, se posaron directamente en mí, una mezcla incómoda y difícil de descifrar de curiosidad morbosa, compasión condescendiente y quizás lo peor de todo, una profunda vergüenza ajena por mi evidente falta de amor propio al haber regresado. Ella, Valeria, no me vio de inmediato.
Todavía estaba profundamente absorta en su conversación animada con él, el hombre del impecable traje azul marino, ajena a mi regreso. Esta vez, sin embargo, con la claridad que otorgan la distancia emocional y la sospecha confirmada, me fijé atentamente en el detalle revelador que antes, en mi ingenuidad, había pasado por alto o minimizado. La mano de él descansaba casualmente, pero con una innegable y posesiva familiaridad, sobre la parte baja de la espalda de ella, justo en la curva de su cintura, un gesto sutil, pero cargado de intimidad. No era un gesto abiertamente obsceno ni escandaloso, por supuesto. Eran demasiado inteligentes para eso en público. Pero era innegablemente familiar, íntimo de una manera territorial, posesivo de una forma sutil, pero inconfundible que gritaba, «Ella es mía». Finalmente, quizás sintiendo mi mirada fija e intensa sobre ella a través de la multitud ruidosa, Valeria se giró lentamente y nuestros ojos se cruzaron. Su sonrisa radiante y practicada flaqueó visiblemente por una fracción de segundo, una microexpresión casi imperceptible de culpa, sorpresa o quizás simple fastidio, pero luego reapareció instantáneamente, más brillante y artificial que nunca, como si nada hubiera pasado, como si mi regreso después de mi dramática huida fuera lo más normal y esperado del mundo. «Ahí estás, por fin», dijo con una falsa y exagerada alegría mientras se acercaba rápidamente a mí, apartándose casi imperceptiblemente del hombre del traje. «Habías desaparecido por completo. Te estuve buscando». «Estabas ocupada», respondí escuetamente, esforzándome al máximo por mantener un tono de voz completamente neutro, aunque sentía la garganta apretada por la emoción contenida. Mi propia voz, para mi frustración, se sentía extrañamente pequeña, débil, desprovista de la fuerza y la autoridad que tan desesperadamente anhelaba proyectar en ese momento. Odiaba profundamente esa persistente sensación de impotencia frente a ella. «Solo quería que volvieras», dijo ella entonces, bajando la voz y adoptando un tono falsamente conciliador y suave, casi íntimo, diseñado para apaciguarme. «No te pongas así, Omar, por favor». «¿Así cómo?», pregunté, genuinamente confundido por su táctica. «Así, tan dramático», respondió ella con un suspiro exasperado, y esa palabra específica, dramático, utilizada de nuevo como un arma arrojadiza, me dolió inesperadamente, mucho más de lo que lógicamente debería haberlo hecho en esas circunstancias. Dramático. ¿Yo era dramático? Como si irse en silencio y sin armar escándalos de una habitación donde tu propia esposa parece olvidar por completo que siquiera existes fuera algún tipo de actuación teatral exagerada y fuera de lugar. Como si sentirte invisible, ignorado y públicamente humillado fuera una reacción completamente desproporcionada, una clara falla de mi carácter sensible, y no una consecuencia directa y predecible de su comportamiento desconsiderado y cruel. Tiró suavemente de la manga de mi chaqueta, un gesto que en otro tiempo, en otra vida, me habría parecido tierno y afectuoso, pero que ahora, bajo la cruda luz de la verdad recién descubierta, se sentía completamente vacío y manipulador. «Por favor, Omar, solo ven un momento a saludar a Gabriel como corresponde. Realmente quiere conocerte, me lo ha dicho». Gabriel. Así que el hombre misterioso del traje azul marino ahora tenía un nombre común y corriente, un nombre anodino para un acto tan extraordinariamente hiriente y destructivo. «Creo que ya ha conocido bastante íntimamente tu mano esta noche», murmuré en voz tan baja que apenas yo mismo pude oírme, incapaz de contenerme del todo ante la absurda situación. Valeria me fulminó instantáneamente con la mirada, sus ojos lanzando dagas heladas de advertencia. «Aquí no, Omar», siseó entre dientes apretados, aunque su sonrisa pública de anfitriona perfecta todavía estaba milagrosamente pegada en su rostro, como una máscara bien ajustada. «Te estás poniendo en completo ridículo delante de todos mis colegas importantes».
Fue entonces cuando sucedió de nuevo. Esa frase lapidaria, esa acusación injusta y desviadora de culpa. Te estás poniendo en ridículo. Resonó violentamente dentro de mi cráneo ya dolorido, como una sirena de advertencia a todo volumen, ahogando por completo la música ambiental y las risas lejanas de la fiesta. No, nosotros nos estamos poniendo en ridículo como pareja. No, esta situación incómoda es ridícula, sino simple y llanamente tú, siempre yo. El problema fundamental siempre era yo. Mi reacción, mi sensibilidad exacerbada, mi supuesta e irracional paranoia. ¿Qué demonios había hecho yo mal esa noche, aparte de existir silenciosamente en un rincón mientras ella me ignoraba y coqueteaba abiertamente con otro hombre? Me llevó prácticamente a rastras, agarrándome firmemente del brazo, hacia donde estaba Gabriel, como si fuera un niño pequeño y malhumorado, siendo obligado por su madre a darle la mano educadamente a un extraño en una fiesta aburrida de adultos. Gabriel, para mi creciente horror, parecía genuinamente divertido por toda la situación, incluso algo petulante y engreído, como si disfrutara enormemente del espectáculo gratuito de mi evidente incomodidad y humillación. Mientras extendía su mano perfectamente cuidada y bronceada para estrechar la mía, dijo con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos fríos: «Omar, ¿verdad? Valeria me ha contado ya un par de cosas bastante interesantes sobre ti». Le estreché la mano con más firmeza de la necesaria, mi propia mano áspera y callosa, envolviendo la suya suave, mi mirada fría y directa, encontrando desafiante la suya divertida. Él sonrió aún más ampliamente entonces, mostrando una hilera de dientes blanqueados, como alguien que sabía perfectamente, con absoluta certeza, que estaba ganando fácilmente un juego sucio y cruel que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando hasta ese preciso y doloroso momento. Valeria se interpuso rápidamente entre nosotros, casi como un árbitro improvisado, bebiendo nerviosa y ruidosamente de su copa casi vacía, sus ojos moviéndose con una ansiedad palpable entre nuestros rostros tensos, tratando desesperadamente de mantener el frágil control de la situación que se le escapaba de las manos. «Qué buen tiempo hace esta noche aquí arriba, ¿no creen?», añadió Gabriel entonces, con una trivialidad tan exasperante y fuera de lugar que casi me hizo gritar, como si fuéramos simplemente tres extraños haciendo una conversación educada y vacía mientras esperábamos en la cola de un banco. Asentí rígidamente, sintiendo cómo se me tensaban los músculos de la mandíbula. «Sí, un tiempo absolutamente fantástico para ser públicamente humillado por tu propia esposa», respondí finalmente, incapaz de seguir fingiendo ni un segundo más, dejando caer la máscara de compostura. La sonrisa forzada de anfitriona perfecta de Valeria finalmente se rompió por completo, reemplazada por una mueca de pánico y furia contenida. «Omar, por favor, te lo suplico, ¿podemos no hacer esto aquí y ahora?». La miré entonces detenidamente, la miré de verdad, como si la estuviera viendo claramente por primera vez en mucho tiempo, despojada de mis propias ilusiones y esperanzas, y me di cuenta con una certeza aterradora y desoladora de que no tenía ni la más remota idea de quién era ella realmente en ese momento. Y lo que era aún peor, sospechaba dolorosamente que ella tampoco tenía ni la más remota idea de quién era yo ahora, o en quién me estaba convirtiendo irreversiblemente debido a sus acciones. «Claro», dije finalmente, retrocediendo físicamente un paso, sintiendo una extraña y fría calma descender sobre mí como un sudario. «Tienes toda la razón, no hagamos esto aquí». Me di la vuelta de nuevo, por segunda y última vez esa noche fatídica, y esta vez ella no me envió ningún mensaje imperativo para que volviera. Esta vez no tomé el ascensor rápido, silencioso y eficiente. Bajé pesada y deliberadamente por las frías y ecoicas escaleras de emergencia, los 10 largos y solitarios pisos, porque necesitaba desesperadamente
sentir el ardor creciente en los músculos de mis piernas, el esfuerzo físico extenuante. Necesitaba algo tangible, algo real, algo que me recordara dolorosamente que yo todavía era real, que mi cuerpo existía, que mis emociones turbulentas y confusas no eran solo fallos inconvenientes o exageraciones dramáticas en mi cabeza, como ella siempre había insinuado sutilmente. Cada escalón descendido con dificultad se sentía extrañamente liberador, como si me estuviera quitando metódicamente una capa más de la pegajosa, sofocante y casi insoportable humillación que se había acumulado sobre mí durante toda la noche, durante meses, quizás incluso años. Para cuando finalmente llegué al vestíbulo principal, mucho más tarde, estaba sudando profusamente a pesar del aire acondicionado helado, el cuello de mi camisa de vestir pegado incómodamente a mi piel, y me agarraba con fuerza a la barandilla metálica y fría como si me debiera respuestas urgentes que nadie más en el mundo parecía dispuesto o capaz de darme. Me quedé parado sin rumbo fijo, fuera del imponente edificio de cristal, durante unos 10 largos minutos, la brisa fría de la noche empezando a calmar mi piel acalorada, tratando desesperadamente de decidir qué hacer a continuación, a dónde ir, cuál sería mi próximo movimiento en este tablero de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando. ¿Ir directamente a casa? ¿A nuestro apartamento ahora contaminado por la mentira y la traición, y enfrentarla allí? ¿Deambular sin rumbo por las calles oscuras y desconocidas hasta que saliera el sol? ¿Llamar o escribirle a alguien, a cualquier persona, para desahogarme, para pedir consejo, para sentirme menos solo? Pero, ¿a quién demonios le escribiría o llamaría a estas horas? Me di cuenta con una punzada aguda de pánico y soledad de que, a lo largo de los años, me había vuelto tan peligrosamente dependiente y aislado dentro del brillante mundo social y profesional de Valeria que ya no me quedaba nadie verdaderamente propio, ninguna red de apoyo real a la que recurrir en momentos de crisis como este. Ni siquiera tenía un chat de grupo activo de amigos cercanos con los que pudiera compartir mis problemas. Tenía conocidos superficiales del trabajo, sí, pero eran del tipo de personas que probablemente se olvidaban por completo de que yo existía en cuanto me desconectaba de la reunión virtual de Zoom. Mi teléfono vibró de nuevo insistentemente en mi bolsillo mojado de sudor. Valeria. Otro mensaje. ¿Podemos hablar? Sin una pizca de disculpa por su comportamiento, sin ninguna explicación plausible. Solo una pregunta suave y aparentemente razonable, disfrazada hábilmente de diplomacia y preocupación, pero que en realidad, yo lo sabía ahora, era simplemente otra forma sutil de ejercer control, de intentar manejar la situación a su conveniencia. No respondí esta vez tampoco. Guardé el teléfono en mi bolsillo y empecé a caminar de nuevo, sin rumbo fijo al principio, por calles laterales y desconocidas que olían a una mezcla extraña y evocadora de pan de ajo recién horneado de alguna pizzería cercana y humo rancio de cigarrillo flotando desde balcones oscuros. Pasé junto a ventanas iluminadas de cafeterías y bares todavía abiertos, llenos de gente riendo despreocupadamente, gente normal y corriente que probablemente no acababa de ver a su esposa sonreírle demasiado íntimamente a otro hombre en una fiesta de empresa delante de sus narices. Me encontré finalmente sentado, agotado física y emocionalmente, en un banco de metal frío, duro y solitario, cerca de una tienda de conveniencia abierta toda la noche, brillantemente iluminada y extrañamente acogedora en la oscuridad. El tipo exacto de banco funcional, sin adornos y ligeramente incómodo, hecho específicamente para esperar autobuses nocturnos que nunca parecen llegar a tiempo o para contemplar en silencio las ruinas de tu propia vida. Entonces, rompiendo la quietud relativa de la noche, el teléfono sonó insistentemente en mi bolsillo. Era ella llamando de nuevo. No sé exactamente por qué contesté esa vez. Quizás porque una pequeña,
patética y profundamente arraigada parte de mí, esa parte que se negaba a morir, todavía albergaba la vana y estúpida esperanza de que dijera lo correcto esta vez, algo genuino, algo sincero, algo real, por una maldita vez en nuestra relación. Omar, dijo rápidamente al otro lado de la línea, su voz sonando ligeramente sin aliento y tensa, como si hubiera estado buscándome frenéticamente o discutiendo acaloradamente con alguien. ¿A dónde diablos fuiste? Desapareciste sin decir nada. Me fui, otra vez. ¿Lo notaste siquiera esta vez? Respondí con un cansancio infinito que me pesaba en cada sílaba. Ella suspiró audiblemente al otro lado de la línea, un sonido cargado no de pánico genuino, no de preocupación real por mi bienestar o paradero, sino simplemente de pura y simple molestia, como si yo fuera un niño caprichoso o un inconveniente inesperado que estaba arruinando su noche perfecta. «Estás exagerando de nuevo, Omar», dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Y ahí estaba esa maldita frase de nuevo, su arma favorita y más efectiva para invalidar mis sentimientos y percepciones. Era, conté mentalmente, al menos la quinta vez en los últimos 3 tortuosos meses que había usado alguna versión condescendiente y minimizadora de eso conmigo cada vez que yo intentaba expresar mi creciente malestar o mis sospechas. Te estás imaginando cosas. No es para tanto, relájate. Siempre piensas lo peor de mí. Eres tan negativo. De alguna manera retorcida y exasperante, el problema fundamental en nuestra dinámica nunca parecía ser lo que ella hacía. Ignórame deliberadamente, coquetear abiertamente con otros hombres delante de mí, mentirme a la cara, minimizar mis sentimientos legítimos. No, según ella, el problema siempre era exclusivamente cómo me sentía yo al respecto, mi reacción supuestamente exagerada, mi sensibilidad excesiva, mi clara falta de confianza en ella. «No voy a volver a casa esta noche, Valeria», dije finalmente en voz baja, pero con una firmeza recién descubierta que me sorprendió incluso a mí mismo, sintiendo cómo se rompía una cadena invisible. Hubo un silencio notablemente largo y tenso, al otro lado de la línea, lo suficiente como para que pudiera oír el débil zumbido de fondo de la música de la fiesta. «¿Estás siendo deliberadamente dramático ahora solo para castigarme?», dijo finalmente, su voz adquiriendo un filo más afilado, más frío y claramente más peligroso que antes. «Vi su mano sobre ti de nuevo, Valeria», respondí con calma, mi propia voz ahora extrañamente firme y desprovista de temblor por primera vez esa noche. «Y no te moviste ni un centímetro para apartarla. Dejaste que te tocara de una manera íntima y posesiva, de una forma en que yo, tu esposo, nunca podría atreverme a hacerlo en público contigo sin tu permiso explícito. Y no solo eso, le sonreíste como si realmente te gustara, como si disfrutaras de esa familiaridad prohibida». «Oh, por Dios santo, Omar», replicó ella con una exasperación casi teatral. «No fue así en absoluto. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Entonces, explícamelo. ¿Cómo fue exactamente? Valeria, por favor, solo por una vez, ayúdame a entenderlo, porque ahora mismo, sinceramente, me siento como un maldito extra mal pagado y sin diálogo en la elaborada película de tu propia vida». «Eres un jodido paranoico inseguro. Ese es el verdadero y único problema aquí», espetó ella finalmente, recurriendo a su táctica defensiva habitual de ataque personal. «No», dije suavemente, mi voz finalmente quebrándose por el peso acumulado del dolor y la decepción. «El verdadero problema, Valeria, es que ya no te reconozco en absoluto. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Ya nunca me preguntas si estoy bien después de un día duro en el trabajo. Ya casi nunca me miras directamente a los ojos, a menos que alguien más importante también esté mirando en nuestra dirección. Y esta noche me trajiste aquí no porque quisieras mi compañía, sino para usarme como un escudo, como un trofeo silencioso y obediente,
para mantener las apariencias, para sentirte de alguna manera justificada en tu comportamiento inapropiado. Como si simplemente arrastrar a tu obediente y despistado marido a la fiesta hiciera que todo estuviera mágicamente bien y fuera aceptable. Oí su respiración entrecortada y rápida al otro lado de la línea. Estaba procesando, calculando rápidamente su próximo movimiento, su próxima línea de defensa. Estaba tratando desesperadamente de averiguar cómo darle la vuelta a la situación una vez más, cómo manipular el ángulo para quedar ella como la víctima incomprendida y yo como el villano irracional. Ya he visto este patrón antes, demasiadas veces para contarlas. Ella no se emocionaba ni se disculpaba sinceramente cuando era claramente culpable. Se volvía fría, distante, calculadora, estratégica. «Llego a casa pronto», dijo finalmente, su voz ahora controlada, distante y glacial, desprovista de cualquier emoción genuina. «Hablaremos de esto entonces como los adultos civilizados que se supone que somos. No estaré allí cuando llegues», repetí con firmeza. «¿Qué demonios significa eso? He dicho que no estaré en casa, no esta noche, y probablemente tampoco mañana, quizás nunca más». Otra pausa cargada de tensión, más larga y pesada esta vez. «Entonces, ¿dónde diablos vas a estar?», preguntó finalmente, su voz teñida por primera vez esa noche de una incipiente pero inconfundible nota de pánico, no por la posible pérdida de nuestro amor, sino claramente por la inminente pérdida de control sobre mí y sobre la situación. «No lo sé todavía, Valeria», respondí con una honestidad agotada pero liberadora. «En algún lugar real, en algún lugar seguro, en algún lugar que no esté construido sobre cimientos podridos de mentiras, apariencias y traiciones silenciosas». Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera lanzar otra acusación o intentar otra manipulación. Mis dedos temblaban violentamente ahora mientras sostenía el teléfono silencioso en mi mano, pero extrañamente ya no era de miedo o incertidumbre, sino de una extraña y embriagadora sensación de libertad recién descubierta, casi vertiginosa. Era la primera vez en mucho, mucho tiempo, quizás en toda nuestra relación, que había dicho algo real, algo definitivo, algo irrevocable, algo que no podía ser fácilmente desdicho, minimizado o reinterpretado por ella. Y entonces, justo mientras miraba fijamente la pantalla ahora negra y silenciosa de mi teléfono, tratando de asimilar la enormidad de lo que acababa de hacer, apareció otro mensaje nuevo en la pantalla de bloqueo. Provenía de un número completamente desconocido. El mensaje era corto, directo y absolutamente demoledor. «Acabo de enterarme de ti. Sinceramente, no sabía que estaba casado».